Recuerda que puedes ver este programa en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube como Pura Vida Network, para que usted vea nuestra queridísima Prida, que vino renovada a ese maratón de 42 kilómetros y está fresquecita. Ay, sí, así me claro siento. Que sí, pues, me siento como con un croissant, así. Eso es así. Miren, muchachos. La reforma fiscal, una preocupación para todos los dominicanos. De hecho, se ha hecho una convocatoria para hacer los cacerolazos en la República Dominicana. Sí. Ayer por primera vez vi los cacerolazos. Sí. Me llegaron realmente las imágenes y de hecho hay una comunidad de dominicanos en Nueva York, los cuales también se unieron con nosotros a los cacerolazos y van a iniciar a partir del sábado, este próximo sábado a la 1 de la tarde. Pero para hablar sobre este tema tenemos un invitado sumamente especial, gente capacitada para hablar sobre este tema, y contamos con un economista de la República Dominicana. Él es el señor joven señor Sergio Guzmán. Sergio tiene una sólida vocación para el análisis de datos y esto lo llevó a estudiar la carrera de Economía, mención Gestión Financiera en la Universidad Católica Santo Domingo, donde se graduó con honores summa cum laude. Además, ha completado estudios de gestión de la administración pública, avalados por la misma institución académica. Está capacitado como analista de datos y programador, dominando herramientas también tecnológicas como Power BI, Excel, SQL y otros más por ahí, ¿verdad? Claro, Python, ¿qué se dice? Muy bien. Además, señores, es cofundador de una empresa dedicada a la automatización. Se llama Automatica Tech, la cual se dedica a 3 áreas importantes, que son la formación de habilidades tecnológicas para la automatización y procesos robóticos, desarrollo de soluciones de automatización de procesos y creación de aplicaciones web. Y lo más importante, señores, es economista para hablar sobre todo, claro, economista. Claro, y es una persona joven. Es muy joven. Conéctese para que usted vea. Señores, fuerte aplauso para el economista Sergio. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, señores. Un placer para mí. Prida, qué bueno verte aquí después de ese viaje exitoso. Claro. París, Neftalí, Juan Luis, compañeros. De verdad, un placer tenerlos acá y poder dilucidar estos minutos con ustedes. Claro, y con nuestra querida audiencia. La audiencia. En el tapón ahora. Así mismo, Sergio, mira, la pregunta del $1,000,000. ¿Realmente es necesario una reforma fiscal para la República Dominicana? Sí, miren, es necesario. Y voy a explicar por qué. En una casa tú tienes ingresos y gastos. Imagínate en una casa un consumo regularmente de 50,000 pesos entre una pareja. Si tú te excedes, si tú gastas más de los 50,000, de lo que ingresas, imagínate 75, tú tienes que entonces esa diferencia entre 75 y 50, esos 25 tienes que buscarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que se busca? Coge prestado, se financia, y eso pasa de forma similar en el Estado. En el Estado tenemos política fiscal que se divide en ingresos y gastos. Lo que ingresa a través de impuestos y lo que se gasta a través de eso. En promedio, históricamente, la República Dominicana, el Estado Dominicano, tiene un déficit. O sea que lo que se gasta es más de lo que se ingresa. Es aproximadamente un 3% promedio anual de lo que del PIB, del Producto Interno Bruto. Esto significa que mientras se ingresa, más se gasta. Entonces, y aparte, desde el 2019 hasta la fecha, la deuda del Estado Dominicano ha aumentado alrededor de un 60%. O sea, de 100 pesos, 60 se deben. ¿A partir de qué fecha dijiste? Desde el 2019 a la fecha. Producto, entre otras razones, por la pandemia del COVID, que tuvo que mitigar los efectos de la economía. No obstante, ahí, o sea, se debe más. Hay un 60% que se debe. Por lo tanto, es necesario hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea consciente y que incentive a la población a cobrar, a pagar los impuestos, a dirigirse al Estado, y el cual es el problema que creo que con esta reforma se está rebajando. No creo que esta reforma fiscal esté incentivando a los principales problemas fiscales. El enemigo de la política fiscal no se trata de subir más los impuestos, sino que hay un enemigo claro que yo voy a destacar en la continuación, que es la distorsión fiscal, la evasión, la informalidad y la elusión, a los cuales son problemas que hay que atacar. Sin embargo, Sergio, tú lo has explicado excelentemente bien. Sin embargo, la propuesta de reforma fiscal que vemos aquí nos habla, en materia de datos, que el 80% de esta carga impositiva va a estar destinada a la clase media. Y con ellos también está tocando el sector de los insumos básicos de los dominicanos. Hablamos ayer aquí que esta reforma fiscal tiene
va a tener una tasa impositiva. Se agrega esta base impositiva a la carne de res, carne de cerdo, bebidas azucaradas. El IPI, que usted va a pagar por una propiedad mínimamente 48,000 pesos. El marbete, impuestos digitales, eso nunca antes se había visto en República Dominicana. Y de todo ello estamos hablando de que posiblemente una persona de clase media va a pagarle anualmente al Estado Dominicano, agárrese bien, nada más y nada menos que 79,000 pesos. Eso no debe de preocuparte a ti. 79,000 pesos. Esto, señores, esto es un tema muy serio. Sí. Esto es un tema serio y por eso justamente tú has sido invitado el día de hoy, Sergio, porque hay mucha conmoción de parte de la ciudadanía de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Tú mencionaste otro punto muy importante antes de pasarle el turno a Prida. De que, bueno, una cosa es reforma fiscal y otra es aumento de impuestos. Claro, la reforma fiscal está llamada, que ese es justamente el llamado de muchos sectores del país, de antes de tú hablarme de subida de impuestos, tú me tienes que hablar de la inversión del gasto público. Tú me tienes que hablar de la evasión de impuestos. Tú me tienes que hablar incluso que esta evasión de impuestos del ITEVIS que todos conocemos, señores, es aproximadamente de un 50%. O sea, que el sector empresarial de macroeconomía de República Dominicana posiblemente hay un 50% que está evadiendo impuestos. También tenemos que hablar, señores, qué estamos haciendo con el tema de las instituciones, incluso de las ayudas y fondos especiales que tienen muchas instituciones que no están llamadas a ello. Y recientemente yo escuché incluso que tenemos que evaluar aquí si las instituciones públicas deberían de hacer hasta fiesta de Navidad. Porque si estamos en una crisis económica, ¿qué hace una institución haciendo contrataciones a artistas valoradas en millones de pesos dominicanos? Entonces yo creo que eso es un tema que tenemos que abordar más adelante dentro de la conversación, Prida. Tú sabes que yo quisiera que este programa durara mucho porque hay muchas inquietudes. Hay que darle la oportunidad al invitado. Hay que darle la oportunidad al invitado a que desarrolle. Yo quisiera que empezáramos por lo básico. Resuelve este tema de la reforma fiscal, el tema del déficit que tenemos como país. Porque tú decías que es un tema de una balanza. Ingresos y egresos. O sea, lo que se pretende es, digamos, que cubrir este déficit de alrededor de un 3% con una reforma fiscal. Lo resuelve esto y inmediatamente, atado a que se resuelve el problema, ¿cómo se traduce en beneficio a la población? Porque se supone que hay una reforma fiscal, pero lo que la gente entiende, lo que ustedes deben entender es que no es ocioso. Esta reforma fiscal obedece a una finalidad. Entonces, explícanos, tal como sucede en los países del primer mundo, que pagan un 40% de impuestos, ¿cuál es el retorno que yo voy a tener? Claro. Se supone que lo que el gobierno le ingrese deba gastarlo, pero gastarlo en áreas clave como la salud, un sistema de transporte seguro, un drenaje pluvial y las necesidades básicas de la población. Pero lo que pasa aquí con esta propuesta de reforma fiscal es que, en primer lugar, ¿qué se propone la reforma? La reforma propone recaudar 122,000 millones. Lo que equivale al 1.5 del PIB. Que todavía no se completa. No se completa. Hay un déficit en promedio del 3%. Pero el principal problema, como destacaba al principio, es la distorsión fiscal que existe en nuestro sistema. En una investigación que se realizó en 2020 sobre la curva de Laffer y distorsiones fiscales, señala que la evasión aproximadamente en nuestro país es aproximadamente de un 60% en todos los rubros de los impuestos. Entonces, la pregunta que yo hago, en la reforma fiscal, entre otras cosas, empecemos por el ITEVIS. No se va a subir el ITEVIS, será de un 18%. Productos que antes recaudaban a través de un 16%, como el yogur, la mantequilla, ahora se va a subir a un 18%, pero hay productos que estaban exentos del ITEVIS, como el café, el cacao, pescados, materiales educativos, servicios de funeraria, barberías. La fórmula de la leche de los niños. La fórmula de la leche de los niños que estaban exentos del ITEVIS, que ahora van a tener que pagar el ITEVIS. Entonces mi pregunta es, si ahora con las exenciones que existen, con el 18% y esa sección que no paga el 18%, hay un 50% de evasión, cuando se amplíe esa base, de tal forma que tú tengas que pagar más, o sea, el próximo año sí o sí van a tener que pagar más, tendremos que pagar más, ¿realmente va a incentivar a la gente que no ha pagado los impuestos a acercarse al Estado? Yo creo que no. Yo creo que no, y los datos están ahí, lo demuestran, de tal forma que combatir la evasión, la informalidad y la ilusión equivaldría inclusive a conseguir los recursos que esta reforma se propone, e inclusive aún más, porque es aproximadamente un 4% de lo que equivale al PIB. Cubre y sobra. Y sobra, claro. Y sin hablar del gasto público,
que también es necesario, porque lo que va viene. No es posible que si se nos va a exigir a la población sacar de nuestro bolsillo, que por cierto, los gimnasios también van a tener que pagar. Claro que sí. Los gimnasios van a tener que pagar porque Ahora, no está dentro de la categoría del Ministerio de Salud. Mira, tú has dicho que la reforma fiscal es realmente necesaria. Sabemos que hay una gran cantidad de personas que están evadiendo impuestos. Ay, sí. Tú como profesional, ¿cuál sería una propuesta justa de modo de que se incentive a las personas que evaden impuestos a que paguen los impuestos sin tener que afectar a la clase media de República Dominicana? Y no solamente la clase media de República Dominicana. Hay que pensar en la gente que no tiene recursos y que va a comenzar a pagar ITEVIS con productos que son de la canasta básica. La canasta básica. Claro, totalmente. ¿Cuál sería tu propuesta frente a esto? Claro. Mira, mi propuesta se basa en principios que están demostrados con datos. Hay un principio, un modelo que se llama curva de Laffer, un economista llamado Arthur Laffer, en 1940 y algo, destacó que la tasa de impuesto que ponga el Estado es proporcional, no lineal, a los ingresos que reciba de esto. Esto significa que si tú como Estado subes la tasa de impuesto, vas a subir la recaudación, es lógico. Si lo subiste de un 16 a un 18. Que es la vía más fácil, de hecho, por eso que lo están haciendo. Claro, pero hay un efecto económico a través de las distorsiones fiscales, que a pesar de que tú la subas, la gente se va a ir del sistema, no va a poder cumplir con sus obligaciones. Se va a ir al sector informal. Al sector informal y no va a cumplir al final. Entonces, ¿qué pasa? La ley número 253-12, que era la que proponía en su momento la reforma que tuvimos, recuerden que hace 12 años sí, es correcto, teníamos una reforma fiscal, la cual agravaba. Decía algo muy importante, interesante, que es una de mis propuestas. La tasa del impuesto se iba a bajar del 18% a un 16%. Sí, solo si nosotros cumplíamos, el Estado cumplía con la meta de que los ingresos, la presión tributaria, los ingresos del Estado llegaran a la meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que era de un 16%. Nosotros estamos casi, porque según datos del Ministerio de Hacienda, estamos a un 14.9% de la presión tributaria. Esto significa que ahora mismo la tasa no se va a subir, pero sería muy interesante que ya que se nos va a cobrar más por la base imponible, bájame la tasa. Claro. Baja la tasa para que por lo menos acerque a personas que antes no estaban dispuestas a tributar, por lo menos que tengan incentivos. Amplíame la base, pero bájame la tasa. Bájame la tasa. O no me cobres un 18% a aquellos bienes que van a ser que no van a ser exentos ahora, como por ejemplo servicio de peluquería, servicio no tiene que ver con eso, que tú eres calvo. No, claro. Yo voy semanal. Exacto, no, a Neftalí no tiene que preocuparse por el 18%. No, pero yo voy semanal, por lo menos yo compré toda mi máquina ya. Claro, pero aquellos bienes que ahora mismo están exentos, que la reforma se le va a quitar esa exención, no la lleves a un 18%. Esa es otra propuesta, llévala a un 10%, para que por lo menos no le dé de golpe a la clase que va a estar recibiendo este golpe, que es la clase media, porque por lo menos a la menos favorecida tiene Supérate, tiene Aliméntate, la cual van a recibir una transferencia. Se le dan ciertos subsidios. Sí, se le va a hacer, está contemplado, eso está bien. Hay también, esa brisita, el programa de las brisitas, eso sale de un dinero, y eso es lo que la gente tiene que saber. Mira, tú sabes que una de las preocupaciones también sobre todo en el sector inmobiliario, es lo que va a pasar realmente con el tema del IPI. Yo creo que de esto aplicarse, una de las personas que más, o la clase que más se está invirtiendo en bienes raíces por el tema también de su primera vivienda, es la clase media. Va a ser imposible que una gente que tenga tiempo trabajando pueda adquirir. Si ahora es difícil, que tú te dices, ¿cómo lo voy a hacer? Imagínese eso. Mira, quiero aprovechar a Sergio en estos minutos que tenemos, porque la idea es que Sergio, como experto en el tema, que lo ha explicoteado excelentemente. Mira que el palabrita de domingo. Explicoteado, wow. Qué derroche, Dios mío, de cultura. Bueno, que frente a Sergio, tú sabes, yo quiero que la gente aproveche el tiempo con Sergio en el 809-227-9290. Adelante, bueno. Baja el volumen de la radio. Está bajito ya. Ok. Pregunta para... Yo no entiendo del gobierno por qué hay que afectar la clase media. Yo pienso, y el experto que está ahí que me corrija si no es así, que sería mejor el asunto de la evasión, quitar la evasión del fiscal. Además de eso, reducir la cantidad de préstamos que se han estado tomando de manera horrible, uno tras otro, abusando del poder.
Bueno, tu opinión de eso. Sí, no, eso es importante, señores. Y muchas gracias por ese comentario al respecto. Señores, nosotros nos hemos endeudado en 2 años, más de lo que nos hemos endeudado en 12 años. Entre otras razones, por la pandemia que tuvimos. Y está bien, bueno, se justifica, sí, claro. Pero ahora bien, aquí hay un punto clave. Ustedes sabían que solamente reduciendo el gasto de publicidad, de nómina pública que se ha hecho en los últimos años, se podría recaudar el 1.5 que se está buscando e inclusive mucho más, sin necesidad de hacer la reforma. Sí. Y eso sin hablar, estamos hablando de gastos que podemos identificar de manera rápida. Entonces es necesaria una ley de responsabilidad fiscal que se promulgó en agosto de este año, que le pone un tope al gasto público, que sería muy importante destacar cuando, o sea, si se va a gastar, si va a haber un tope, es necesario entonces reducir el gasto para que entonces haga sentido lo que se nos está exigiendo a la población. Compartiendo con la audiencia y nuestro invitado en el día de hoy, Sergio Miguel Guzmán, con nosotros. Buenas. Buenas, miren, por más que lo expliquen, nadie lo entiende, ni lo quiere, ni lo acepta. No hay forma de nosotros comprar de qué es lo que necesitamos. Que reduzcan los gastos de Pizarro. Ahorita vienen con un anuncio, porque el gobierno solamente resuelve todo con anuncios. No trabajan, no hacen nada. Pagar para que ellos se sigan dando su vida de lujo sin hacer nada. No queremos más reformas de ningún tipo. Pero miren, los 4 años terminan. Excelente, bueno, eso es lo que acaba de decir también Sergio. Sí, Sergio, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Porque nosotros estamos frente a una situación, tenemos un Congreso desequilibrado, en su mayoría responden a una línea partidaria, ¿no? Son los oficialistas, y a veces uno siente que la voz de uno desde la sociedad civil no es escuchada. ¿Qué nosotros podemos hacer, además de informarnos? Creo que hay vista pública en el Congreso. Sí, a partir del jueves. Este jueves a las 10 de la mañana comienzan las vistas públicas. Hay distintas... ¿Tú sabes cuáles actores van a estar ahí en vista pública? Hasta ahora no tengo la lista, pero he escuchado que los chicos de Somos Pueblo, entre otros, van a estar por allá. O sea, por lo menos hay una intención de que se quiera escuchar y demás, pero yo entiendo que el primer paso para nosotros es estar informados de lo que viene. Ya sea lo que se negocie, o sea, si se negocia una menor tasa, si se reduce el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que yo entiendo que también debería ser una tasa de un 0.5, o sea, no entrarle de un golpe a un por ciento. Claro. Aquí se va a bajar el excedente y se va a revalorizar la propiedad de tal forma que si tu propiedad valía, compraste 3 millones hace un tiempo, y ahora con que se baja de 9.8 a 5 y esa propiedad ahora vale 6, va a tener que pagarle el 1%. Entonces, en países como Costa Rica, por ejemplo, tienen una tasa por una propiedad que tú no pagaste eso. Exactamente, una propiedad que tú no pagaste eso. Costa Rica recauda 5 veces más que nosotros. Y adivina cuál es la tasa de ellos. ¿Cuál es? 0.25. No juegues. 0.25 porque tienen una amplia base y aparte tienen sistemas de administración tributaria que permiten el ejercicio y que se pueda recaudar más. Claro, mira, tú sabes que a Sergio hay que comprometerlo para que vuelva este jueves. Sí. No, en serio, te lo estoy diciendo aquí. Porque este tema es un tema bastante amplio y aparte hay muchas inquietudes que la audiencia quiere también manifestar y tú eres la persona también idónea para también responder cada una de esas inquietudes. Brillante. Tus redes sociales para que la gente también te siga y vea claro. Mira arriba Sergio se llama. Mira arriba Sergio. Mira arriba Sergio. Eso se explica. Esa hay una larga historia ahí, pero entre otras cosas, en una parte de mi vida y hasta ahora, yo entiendo que todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser mirando hacia arriba, mirando hacia el eterno. Quien es el que nos permite hacer todas las cosas posibles, siempre mirando hacia arriba, pero con los ojos puestos en la tierra, pero siempre recordando que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, miremos arriba, miremos al dador y de la vida, al creador de todo lo que existe, nuestro Padre. Te vamos a contratar. Señores, no se mueva, en breve tiene corte de pastor. Claro, él lo es. Cuidado. En breve